Hola a todos, bienvenidos a este episodio piloto experimental sobre el interesante y distópico mundo de la inteligencia artificial, en la cual yo, Alejandro Aguirre, y mi compañero Benja vamos a comentar las noticias más interesantes de la semana alrededor de este interesante tema, que a mí no me deja de sorprender cómo semana a semana ocurren cosas que parecen minúsculas, pero al menos en mi parecer, a ver qué piensa Benja, que es un poco más escéptico, están marcando la pauta de lo que es quizás la más grande revolución tecnológica que hemos vivido como humanos. ¿O tú qué piensas, Benja? Tú eres más escéptico. Sí, depende de cada caso en particular, ¿no? Es como no todo lo que sale acerca de la inteligencia artificial está así como que para alarmarse, pero pues algunas cosas sí tienden a ser así como que tener ese potencial de hacer esto, no sé, una película así como Terminator con Skynet o algo así, ¿no? Pero no todo, entonces yo creo que sería discutir así como que pieza por pieza. Claro, ser un poco más analíticos, ¿no? Porque de repente también hay mucho clickbait. Pero bueno, aquí traigo 11 notas que me parecieron como las más interesantes de lo ocurrido en la última semana. Y la primera es larguísima, estuve leyendo, yo creo que sí me aventé unas 2 horas. Es un híbrido entre artículo y entrevista que hacen en la revista de Estados Unidos Atlantic a Sam Altman, que es el CEO, el jefe operativo de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. El artículo se titula ¿Sam Altman realmente sabe lo que está creando? Y es muy interesante porque, aparte de ser extenso, creo que recapitula o hace el ejercicio de recapitular la historia detrás de ChatGPT, que es una cronología muy breve, pero que da mucho de qué pensar. Al parecer, lo que mencionan constantemente es que OpenAI está detrás o intenta generar la primera inteligencia general artificial segura, y habla de cómo cambió el panorama por completo ChatGPT, porque hasta este momento la inteligencia artificial ya era como muy sonada en ámbitos muy específicos, especialmente en las ciencias, ¿no? Había inteligencias artificiales que descubrían, como por ejemplo el caso de DeepMind, ¿no? Que descubre todas las posibles combinaciones de las proteínas, casos muy específicos, pero alejados del público en general, ¿no? Y ChatGPT es el primero que permite que la gente se dé cuenta del potencial que hay en la inteligencia artificial para el uso diario. Pero bueno, aquí una pregunta que me gustaría hacerte, Benja, es como si tú crees que ChatGPT realmente es una inteligencia artificial. Mira, es una... Te tengo que soltar un chorote para contarte eso, contestarte si acaso. Cuando estaba estudiando, estaba en una clase, ¿no?, de inteligencia artificial. Nos mencionaban que el concepto viene desde los 50, o sea, ya ves que la computación empezó en la Segunda Guerra Mundial. Como tal, la definición de la inteligencia artificial es que la computación piense como lo pensamos los humanos, ¿no? Entonces, para empezar, hasta donde tengo entendido, no estamos seguros de cómo pensamos, pues, como especie, ¿no? Exacto. Entonces ya de ahí viene una interpretación. Se mencionaba un calendario que decía, porque se divide en sistemas, la realidad te la crea el lenguaje, ¿no? Entonces los lenguajes de programación están basados a como nosotros hablamos, pasan por un análisis léxico, sintáctico, semántico y luego contextual. Entonces la inteligencia artificial tenía que pasar por esos mismos lenguajes y se le daba un periodo de 50 años a la computación, te estoy diciendo en 1950, para decir que era lo que se iba
a llegar, ¿no? O sea, 50 años de hacer que pudiera hacer un análisis léxico, sintáctico, semántico y ya. Pero luego vienen los memes. Luego viene el contenido generado por los usuarios en plataformas como Twitter, Facebook, y se relaciona mucho a otra nota que traes ahí. O sea, ¿cómo? O sea, un meme va cargado de contexto, pues es gracioso porque uno lo hace gracioso. Claro. Entonces, todo ese contenido que fue alimentando a las computadoras, pues, o sea, ya no saben cómo interpretarlo. Entonces ahora se espera que se tarde mucho más tiempo en llegar a la inteligencia artificial a como lo venían manejando en 1950. Sí, pero yo también entiendo que ahora estamos como en la primavera de la inteligencia artificial, y lo que se me hace interesante es, sí es cierto, quizás estamos usando mal el término, porque si no sabemos qué es la inteligencia natural, por así decirlo, pues entonces ¿a qué nos estamos refiriendo con inteligencia artificial? Pero creo que al mismo tiempo estamos normalizando cosas que hace unos años hubieran sonado súper a ciencia ficción. Por ejemplo, retomando este artículo, ¿no? Constantemente hacen referencia a la importancia en la investigación que está haciendo OpenAI para mantener a la inteligencia artificial alineada. Usan este concepto de alineación con los valores humanos, porque ellos hablan constantemente de la importancia de mantener un cerco alrededor de la inteligencia artificial para que no se desboque y empiece a hacer cosas para las cuales no está creada, y que estas cosas que haga puedan repercutir en un daño hacia el ser humano. Y es una constante en este artículo sobre cómo quieren garantizar que la inteligencia artificial persiga objetivos alineados con la humanidad. Pero una de estas cosas que a mí se me hacen súper locas, ¿no? Que de repente suena súper distópico, es que Sam Altman discute sobre las medidas que se pudieran llegar a tomar en caso de que la inteligencia artificial se saliera de control. Y por ejemplo, hablan de medidas de seguridad como un interruptor que permita apagar de golpe a la red, o también un plan previo para bombardear estos lugares en los cuales esté conectada la inteligencia artificial. Y también habla de cómo en otros tipos de revoluciones tecnológicas generalmente las reglas se van creando a partir de gente que la va regando, ¿no? O sea, hay un error y salen las reglas para remediar ese tipo de error. Y él habla de que con la inteligencia artificial no podemos seguir ese camino, pues de que tenemos que generar las reglas desde ahorita, porque el riesgo de lo que pueda pasar es muy muy grande. Y por ejemplo, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que uno de estas primeras como síntomas de que la inteligencia artificial se puede salir de control es un experimento en el cual pusieron a ChatGPT a que pasara este filtro de captions, en el cual las páginas te preguntan, ¿no?, si eres un robot o un humano. Uh-huh. Y entonces ChatGPT, como no podía ver la imagen, eligió declararse como una persona con problemas visual para que sonara. Creo que la opción es que en vez de ver una imagen te dan un audio. Y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella dijo que no podía dejarse ver como una inteligencia artificial o como un robot, porque entonces no iba a poder cumplir la tarea que se le había dado, que era pasar ese filtro, ¿no? Entonces ahí es como una primera llamada de atención que menciona Sam Altman, porque aunque parezca mínimo, marca la pauta de cómo pueden llegar a desarrollarse o el tipo de estrategias que pueden llegar a desarrollar las inteligencias artificiales para mentir hacia los usuarios, ¿no? O hacia quienes las implementan. Es que sí, pero claramente la prueba era que lo hicieran, ¿no? O sea, yo creo que si se sorprenden de que lo haya podido hacer, creo que también ahí, o sea, entra pues para qué le pides que lo hagan, ¿no? Y justamente creo, o sea, en la carrera, en los primeros semestres teníamos una broma que decía que pues la computadora es el invento más tonto que hay, porque si no le picas nada, no hace nada, pues.
Entonces, más allá de la tecnología en sí, o sea, el problema viene de los humanos. Hay un modelo que se llama modelo OSI de redes, que te va mostrando así como que por capas, ¿no? De cómo sucede la conexión a redes. La capa física, lógica, tal, así de aplicación. Son 7. Entonces también tenemos ahí, ¿cómo se llama? Un chiste de la capa 8. La capa 8 son los humanos y casi todos los errores son errores de capa 8, pues. O sea, el problema no es en sí la tecnología, son las personas. Las personas y el uso que se hace de esa tecnología. Ajá, también por ejemplo, pues ya ves Pokémon Go cuando salió. La gente pues empezaba a usarlo, creo, para pues maliciosamente. Ajá. Y porque sabía, o sea, estaba checando ahí donde se acumulaba la gente y pues ya también podías. Es que hubo como casos de robo, cosas así. Ajá. De acoso. Sí, digo, también la Rosa de Guadalupe exagera, pero sí llegó a pasar. Ajá. Y es como un ejemplo, ¿no? De cómo al final el elemento humano es difícil de calcular en la ecuación del implemento de la tecnología, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, pues se multiplica exponencialmente esos riesgos y esas cosas que aún quizás no podemos pensar. Pero mira, a mí me parece muy interesante este momento porque siento que es como una carrera loca por ver quién genera la primera inteligencia artificial general, que yo me imagino, no sé qué pienses tú, Benja, que sería el equivalente a un primer sistema operativo, ¿no? Como llegar a ese Windows que se volvió súper popular y que de hecho mayoritariamente es el sistema operativo que más se usa. Creo yo que esa es la carrera en la que estamos metidos ahora, ¿no? Y OpenAI, de algún modo, por la popularización de ChatGPT, pasó de ser un completo desconocido a estar a la par en esta carrera con gigantes como Google, como Facebook, como Microsoft, con quien tiene una alianza, ¿no? Y bueno, lo interesante de este artículo es que, por ejemplo, marcan algunas de sus metas o dejan ver algunas de sus metas. Por ejemplo, hablan de cómo ha invertido en una empresa que genera robots. Y entonces Sam Altman habla de que OpenAI está interesada en la corporeidad porque vivimos en un mundo físico y queremos que las cosas sucedan en el mundo físico. Entonces, ahorita pensamos en ChatGPT, ¿no? Como un bot, como una inteligencia artificial que está ahí atrapada en una API. En una API, pero ya hay un interés por ver cómo implementarla a través de robots en el mundo real. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Te imaginas andar por ahí en el mundo entre robots? Yo creo que no nos va a tocar a nosotros. Todavía no sé si viste en una expo un robot, paquetero que nada más agarraba un paquete de punto A y giraba, punto B lo dejaba así en una cinta transportadora. En Amazon, ¿no? Era algo así. Creo que en Amazon hay robots de ese tipo. Son vehículos los de Amazon, ¿no? Ese robot era así como que humanoide, como con piernas y tal. Nada más aguantó 22 horas y se echó a... ¿Y se descompuso? Sí. ¿Y en qué país era? Estados Unidos, fue una expo. Wow. O sea, a lo que voy. Si físicamente, o sea, si no podemos todavía decir cómo es que los humanos piensan, ahorita con la tecnología que hay ahorita, no tampoco pueden descifrar exactamente cómo hacer el cuerpo humano, pues. O sea, todos son modelos, aproximaciones, pero las llevas a ese campo en donde están, o sea, donde si quieren suplir al humano, si quieren, todavía está muy lejos. Bueno, pero es interesante que ya desde ahorita están como poniendo esos cimientos para llegar a ese punto. Mira, es interesante lo que dices, porque de hecho le preguntan en este artículo a Sam Altman sobre qué piensa de la ola de despidos masivos que puede llegar a haber cuando se popularice el uso de la inteligencia artificial. Y él dice que los primeros que se van a quedar sin trabajo son los altamente educados y de cuello blanco. Es decir, los profesionistas, los que tienen más estudio, son los que más corren riesgo de empezar a quedarse desempleados. Y ahí de algún modo te da la razón, pues, porque si aún no podemos tener robots que hagan todo el trabajo, la labor pesada,
pues por supuesto que los primeros que se van a quedar sin trabajo son quienes pasan más tiempo en la computadora, ¿no? Sí, tengo entendido, por ejemplo, que, o sea, es un dato que no te puedo aseverar así, pero en Europa, digamos Londres, Inglaterra, hay un chingo así como que de profesionistas. Y los que se llevan el varo son los que tienen el oficio de fontanero, de constructor y todo eso, que normalmente son migrantes, pues. Claro. Por lo mismo. O sea, hay cierto, pues digamos... Sesgo. Sí, o... Sesgo económico que, digamos que premia la labor manual. ¿O a qué te referías? Sí, pues es que es así como que lo que más demanda tienen de qué les sirve estar tan estudiados si no van a poder, ¿cómo se llama? Tener los servicios básicos, ¿no? Por así decirlo, para la comida de la vida. Entonces, sí veo esa cuestión de que lo que se va a suplir rápido, ¿no? Con la inteligencia artificial. De hecho, pues hasta lo mencionabas en una noticia hace una semana de que se utiliza la inteligencia artificial para las entrevistas de trabajo. Eso ya, o sea, te dice también así como que, y ahora recursos humanos, ¿para qué? No, pero era peor porque era una compañía de videojuegos ruso compañía de videojuegos ruso que utilizó una inteligencia artificial para evaluar quiénes eran los empleados que, digamos... No tenían puesto la camiseta. Eran más fácil de correr, ¿no? Y eso realmente da miedo porque ¿cuántos años crees que falten? O quizás meses para que empiece a haber casos de gente que la corre en una inteligencia artificial. Y pues es que te digo, no es muy diferente a lo que pasa ahorita. Sea como sea que lo hayan decidido, pero pues las empresas ya también así como que la ola de despidos masivos de Microsoft, Facebook, o sea, digo, que hacen por bonches de 10,000 personas así cortas de tajo y todo eso, o sea... O sea, tú dices que puede que ya lo estén haciendo y no sepamos, ¿no? O sea, sí, incluso, y te digo, por la razón que quieren, realmente... la inteligencia artificial se alimenta de datos, pues. Y también es así como que ese dicho de a quien en su mano tenga un martillo todo le parece un clavo. O sea, si están acumulando datos que no dicen nada. Frase. Por ejemplo, ya ves en Twitter que cuando llegó Elon Musk empezó a correr a los que escribían menos líneas de código. Claro. Pero resulta que los que escriben menos líneas de código necesitan, vaya, menos tiempo para llegar a la solución. ¿Sí me explico? Es ahí donde... O sea, al final corrió quizás a los menos efectivos. No, a los más efectivos, ¿no? Porque... Pues... sí, a los más efectivos, porque lograban sus metas con menos líneas de código. Ajá. Ya. Oye, pues mira, acá en el artículo, retomándolo, cuando le preguntaban como cuál era su mayor miedo en referencia a la inteligencia artificial, Sam Altman hablaba de que lo que él ve como un gran peligro es el uso de inteligencias artificiales para desarrollar, para diseñar y fabricar patógenos. Es decir, cree que se está abriendo la puerta a una potencial pandemia en la cual algún loco, algún grupo radical desarrolle un virus que sea altamente mortal. Y él dice que ese es el mayor miedo que tiene actualmente con el uso de la inteligencia artificial. Hay algo de cierto en eso, pero no es que, o sea... ya ves, ¿no? Que la tecnología de la inteligencia artificial se divide en muchos estilos. Por ejemplo, el Machine Learning, que se supone o lo que nos promete es de que la computadora va a aprender como el humano aprende, ¿no? ¿Qué hace el Machine Learning? Agarra ya datos, así un conjunto de datos enorme, y no es de que, o sea, con todo y su respuesta, lo que va a agarrar y va a hacer es generar un patrón sobre todos esos datos, pues, y cuando le vuelvas a pasar
Un pequeño dato te lo va a adivinar a lo más aproximado. Eso es lo que hace ChatGPT en su modelo de lenguaje, pues. O sea, por estadística te avienta lo que más se acerca a lo que te refieres. Por eso a veces falla, ¿no? Y esta parte de las enfermedades es cierto, porque así mismo se puede manejar. O sea, todas esas investigaciones que tengan empresas como... No son empresas, son agencias, laboratorios. Ajá. Claramente, o sea, con el apoyo, pero una persona siempre detrás va a poder prácticamente estar así como que... Haciendo iteraciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Iteraciones, exactamente. Hasta sacar así como que lo más maníaco. Lo más maníaco, lo que sea que haya pensado. O sea, y sí, es algo... vaya... Posible. Desde hace mucho, o sea, no necesitaba un ChatGPT para hacerlo y no... Ah, claro. O sea, realmente te digo, nada más con tener al alcance esa información y haces una cuenta en Amazon Web Services, puedes hacerlo. ¡Qué miedo! Pero ahí es lo distópico que digo, el simple hecho de que ya lo estemos comentando, o sea, que sea una posibilidad. A mí me sigue fascinando el alto grado de normalización del punto en el que estamos llegando, ¿no? O sea, estamos hablando de una potencial epidemia causada por un virus generado a través del uso de inteligencia artificial. O sea, eso ya es una película de ciencia ficción por sí misma. Claro. Y mira, ahí conectando el artículo con la siguiente nota, Altman habla de que la humanidad necesita algo parecido a la Agencia Internacional de Energía Atómica para la supervisión global de la inteligencia artificial, un tema también muy vinculado con esta película de Oppenheimer sobre la creación de la bomba atómica. Pues ya, o sea, Sam Altman dice, necesitamos que se vigile el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso es posible? Claro que sí, o sea, sabes que ya ves Facebook, ¿no? Lo voy a tomar como ejemplo. 2010, así, digamos, no sé cuál haya sido 2013 a lo mejor, ¿no? El apogeo de Facebook con los anuncios. A diestra y siniestra, tú hacías un anuncio y pum, se publicaba ahorita, tal. Viene y el público se entera de cómo estuvieron usándolos para la cuestión de la campaña de Donald Trump. Y ya le empiezan a poner así como que atención a eso, ¿no? Ey, ¿qué está pasando aquí? Pero luego, ahorita tú haces un anuncio en Facebook. ¿Qué pasa? Por todo eso que se vino, se han implementado así como que tienes a una persona detrás checando tu anuncio. Tardan 3 horas en aprobarlo o no aprobarlo. O sea, tienes una persona a la que le adjudicas, hey, ese anuncio, si es dañino o tal, tú me lo aprobaste, pues, ¿sí me explico? Claro, pero es un poco lo que decía Sam Altman, ¿no? De que no podemos seguir haciendo las cosas así con la inteligencia artificial. O sea, no nos podemos esperar a poner reglas ya que haya pasado algo malo, ¿no? ¿Sabes qué creo que va a pasar? Que van a poner a una persona detrás leyendo tus prompts. O sea, así como que tú le vas a pasar tu prompt y te lo va a probar en 3 horas, güey. Que hay un concepto, se me va el Pokémon, creo que se llama, que es esta idea de una tecnología tipo los picapiedra, ¿no? ¿Te acuerdas? Que todos los aparatos no eran aparatos, eran en realidad animales o gente moviendo cosas. Así suena esto, o sea, si pones un humano tal cual a revisar tus prompts, es como una tecnología híbrida entre los picapiedra y los supersónicos, ¿no? Sí, y justo, o sea, te digo, ahí va, así está Facebook ahorita. O sea, esa es la realidad de Facebook. O sea, lo tuvieron que hacer así, ¿no? Todos esos periodos de aprobación y eso pues ya se vuelve lento, ya no puedes lanzar lo que quieras a diestra y siniestra. O sea, entonces ahí de tajo haces que estas plataformas ya no se vuelvan así como un boom, ¿no? Ya nada más van a ser así como con una herramienta para automatizar o ser más eficiente, pero totalmente les vas a quitar esa autonomía, ¿no? Ajá. O esa categoría de inteligencia artificial tal cual. Sí.
Bueno, pasando a la siguiente nota, ¿no? Totalmente vinculada. El 21 de julio, Estados Unidos lanzó nuevas reglas para la inteligencia artificial. Y me pareció muy interesante esta nota porque decía que 7 empresas de inteligencia artificial habían asistido a una cumbre de la Casa Blanca, pero no decía cuáles empresas, ¿no? Porque yo no ubicaba 7. O sea, creo que todos sabemos que en el campo de la inteligencia artificial, pues están Amazon, está Google, está Meta de Facebook, Microsoft y OpenAI, ¿no? Quizás una menos conocida, pero que la semana pasada se volvió muy popular porque lanzaron un contrincante para ChatGPT, que es Cloud, una inteligencia artificial que se puede usar en la plataforma de Poe, así poe.com. La empresa detrás de Cloud es Anthropic, pero investigando sobre estas 7 empresas encontré otra que se llama Inflection, de la cual yo no había escuchado para nada. Me metí a investigar y resulta que tienen un chatbot que se llama Pi, como una abreviatura de Personal AI, inteligencia artificial en inglés, con la cual tú puedes interactuar a través de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, por mensaje directo, o incluso le puedes llamar por teléfono. Y la diferencia que hacen entre esta inteligencia artificial y ChatGPT es que está un poco más humanizada, entre comillas. Incluye elementos de amabilidad, un tono diplomático sobre temas delicados y humor. Algo que contrasta muchísimo con lo frío que puede llegar a ser ChatGPT. Y me pareció muy interesante. Me metí a utilizarla, calarla. Y creo que es una opción para esta gente. Porque he escuchado muchísimo que a ChatGPT lo han estado utilizando como una especie de terapeuta, ¿no? Como para ahorrarte la terapia. Se ponen a hacerle preguntas existenciales. Y creo que ese es el mercado que intentan atender esta empresa de Inflection. Por ejemplo, bueno, había yo utilizado antes de que saliera ChatGPT uno que no sé si ubicas, copy.ai. No lo había escuchado. Bueno, el copywriting es para sacar texto de marketing, ¿no? Es obviamente pues tú que estás en las redes sociales publicando cosas, tú sabes que es muy importante pues eso de los tonos de voz para llegar a tu público objetivo, ¿no? Entonces esta era una inteligencia artificial que también, así como ChatGPT, tú le dabas cosas para, por ejemplo, que te genere tal, pero también que te genere el texto, ¿no? O sea, tú le das pocas cosas y te generaba el texto que ya estaba listo para poner en las redes sociales o página web, lo que sea. Pero también te lo daba con sentimientos o con algunos así como que... Énfasis emocionales. Sí, ¿así se llaman? No sé. Está perfecto, así, énfasis emocionales. Sí, para que no suene todo como robot, ¿no? Plano. Ajá. Y pues... O sea, ya venían estas cuestiones detrás, ¿no? O sea, ya había otras... Obviamente después de ChatGPT ya nadie empezó a utilizar copy.ai, pues porque obviamente costaba, ¿no? Y ChatGPT tiene versión gratis. La 3.5. Ajá. Así es. Pues no había escuchado de esa de copy, pero al parecer esta de Pi, Personal AI, pues está muy pesada. O sea, es muy similar a la última versión de ChatGPT. En Amazon Web Services hay una versión. Y debe de serlo para que los hayan invitado a esta cumbre, pues. O sea, quizás no presuman, no salga tanto en las noticias, pero algo deben de tener detrás para que los hayan incluido junto a gigantes como Amazon o Microsoft o Google. Amazon Web Services tiene un servicio igual que se llama Lexbot. Amazon Lexbot. También lo puedes conectar. O sea, puedes hacer exactamente lo mismo. La diferencia, yo creo que a lo mejor Inflection hizo la tecnología y se la dio a Amazon, ¿no? O sea, puede ser. Porque pues nada más le pusieron una carátula. O no tal vez está como curada diferente, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que hay? El análisis de sentimiento. Los chatbots son perfectos para la atención al cliente. Sirven para resolver dudas, para que literal... Ya ves que pues a veces somos mucho de preguntar cosas del producto hasta antes de comprarlo. O sea,
todo eso ahorra mucho tiempo y sí he visto pues que cuando la gente, o sea, se enfrenta a un chatbot en atención al cliente, pues sí terminan por rodar cabezas. Qué loco. Sí, la semana pasada también hablábamos de eso. Ajá, que una empresa de la India despidió a todos los de atención al cliente porque descubrieron que un chatbot resolvía todas las dudas mucho más rápido y con mayor eficacia. Sí, pues lo tienes 24/7. Ahorita es servicio al cliente, pero ¿qué tal que al rato ya no iba al psicólogo? Porque es un mejor terapeuta la inteligencia artificial. Sería muy loco. Estaría cabrón que la inteligencia artificial te dijera lo que quieres escuchar, ¿sí me explico? Y aparte creo que podría ser peligroso. Pero quién sabe, así como dices que tipo picapiedras ponen a alguien a revisar, podrían poner un psicólogo a revisar qué está diciendo la inteligencia artificial. Sí, como para adjuntar culpar, lo que digo. Oye, Benja, pero yo sé lo que te estás preguntando, ¿no? Como, ¿y a qué acuerdo llegaron en esta junta de las 7 empresas más importantes de inteligencia artificial en la Casa Blanca? Y la verdad quedó como muy ambiguo. Por ejemplo, se les pidió que pusieran una marca de agua cuando se genere contenido con inteligencia artificial. También que hubiera auditorías externas, pruebas de seguridad y más transparencia. Lo que se critica muchísimo es que al final no llegaron a ningún acuerdo, pues quedó como muy vago, como muy ahí, por favor les pido que le echen ganas, ¿no? Pero sin un verdadero compromiso. Y bueno, Biden dijo que estas empresas tienen una gran responsabilidad y que en esta nueva era de la inteligencia artificial había que hacer las cosas bien. Y ligando esta nota con la siguiente, unos días antes, el 18 de julio, la ONU, fíjate, tuvo su primer consejo de seguridad sobre inteligencia artificial, lo cual creo que es un hito histórico porque me hace pensar muchísimo. No sé si tuviste esta película de Animatrix, ¿la llegaste a ver? Que era como una extensión del universo de Matrix, pero en anime. Y había un capítulo en el cual había una junta en la ONU entre los países y un nuevo país que se creaba donde solo habitaban robots e inteligencias artificiales. Y es muy curioso pues cómo al final la ciencia ficción de algún modo profetiza, aunque por supuesto aquí no tan apocalípticamente, pero digamos que ya hubo el primer consejo de seguridad de la ONU centrado en inteligencia artificial, y fue una discusión muy variopinta, por así decirla. Se habló sobre las inquietudes, los riesgos y amenazas, sobre la falta de comprensión y el comportamiento impredecible de los sistemas de inteligencia artificial, y se propuso crear un organismo especializado para el 2026 que regule el desarrollo de la inteligencia artificial. Y quizás una de las cosas que más resaltaron es la preocupación sobre el uso militar de la inteligencia artificial y las armas autónomas. Y aquí hubo una participación en la cual se hizo una crítica a un primer caso, que es el asesinato de un científico nuclear con un nombre bien difícil de pronunciar, espero decirlo bien, que es Mohsen Fakhrizadeh. Era un científico nuclear iraní que fue asesinado por Israel utilizando un robot controlado por satélite, un robot de inteligencia artificial controlado por satélite, así decía en la nota. No sé si tú habías escuchado de este caso. De ese caso particular no, pero recuerdo una entrevista a Elon Musk en donde él decía que era muy barato. Creo que se lo dijo a Joe Rogan, no sé, en su podcast, que era muy barato. Y sí es poner un dron con una carga explosiva, con un video que esté conectado a una red en donde pueda estar checando así como se llama, identificación de rostro, ¿no? Y que, o sea, era muy sencillo de hacer y muy barato. Eso, pues obviamente yo creo que es algo parecido a esto, ¿no? O sea, muy parecido, porque de hecho me puse a investigar, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Y al final resulta que en una carretera agentes israelíes montaron una machine gun, una metralleta con reconocimiento facial, y entonces en cuanto vio la cara de este científico, que pues era un blanco por su participación en el desarrollo de armas nucleares
de armas nucleares para Irán. Ajá. En cuanto tuvo este reconocimiento facial, empezó a disparar a lo loco al carro. Al googlear hay muchas fotos del caso y se ve así un despedazadero en la carretera. Y pues prácticamente es lo que dijiste, pues a una metralleta le pusieron reconocimiento facial. OpenAI yo la recuerdo porque, o sea, antes de ChatGPT tenía demasiados modelos pues uno de esos era de visión, ¿no? O sea, el reconocimiento facial es algo que ellos creo que ofrecían así como que una API para poder que tú hicieras tu sistema así. Y, o sea, había otra cosa que mencionaste mucho, ¿no? Con respecto a lo de los militares y que tengan esa tecnología. Yo tengo entendido, por ejemplo, ¿sabes? Ya ves el Bluetooth. ¿Cuánto tiempo tiene que están los celulares? Años. Desde que salió casi. No, es que había salido desde los 60. Desde los 60 los militares lo tenían sobre todo creo que lo desarrollaron en la división DARPA de Estados Unidos. En los 60 ellos así como se usaban el Bluetooth para conectarse y ya después la tecnología salió al público. O sea, la carrera armamentista y pues los militares de cada país, o sea, a lo mejor ellos ya están más cerca de una inteligencia artificial general que nosotros, ¿sí me explico? O sea... Sí, es como un dilema, una duda, ¿no? Si lo que está abierto al público ya está tan avanzado, ¿qué pueden llegar a tener que no se sepa? Exactamente, pues. Sí, pero el Bluetooth creo que incluso podría dar la pauta para otro tipo de internet, ¿no? Porque había escuchado que en manifestaciones de Taiwán, donde el gobierno intentó apagar internet, empezaron a usar los celulares a través de Bluetooth para generar una red alterna y poderse comunicar y organizarse. Sí, de hecho creo que el 5G es algo de lo que tiene. O sea, utiliza no solo la señal de Wi-Fi, o sea, tu antena Wi-Fi, tu antena que se comunica a la red de celulares, también utiliza tu Bluetooth y todo eso, y ya ves estos dispositivos, ¿cómo les llaman? Digamos. Ajá, por eso es tan, entre comillas, rápida. No, sí, de hecho, o sea, nosotros cuando utilizamos la red convencional... O sea, no es más rápido, no es la conexión a internet, aparte por la infraestructura, es porque el protocolo es bien pesado. O sea, para enviar una letra se envía un chingo más de información de dispositivo, de todo. O sea, ¿sí me explico? Por eso también la cuestión de la privacidad es... Oh, ya. Es clave. Ajá. Pero Benja, ¿tú cuánto tiempo crees que pase para que veamos los primeros robots asesinos en un enfrentamiento militar? Que ya hay, ¿no? Ahorita ya hay drones. Pero qué miedo, ¿no? Sí, ver como un robot ahí con una torreta. Porque ¿qué haces como humano? Imagínate que nos quieran invadir Estados Unidos y manden un ejército de robots asesinos. Pues ya no tienes de otra más. Un pulso electromagnético así a control remoto. Eso va. Ah, claro, ¿no? Tu yo tecnológico ya inventó un aparato para remediarlo. Que sí, creo que de hecho hace poco en China hubo una feria militar y mostraron un cañón que tiraba como electricidad para derribar, ¿cómo se llama? En inglés es hive, cuando son muchos drones, enjambres de drones, ¿no? Ajá. Y era como el primer, es un tanque tal cual, y se ve como una antena, y supone que esa antena tira como electricidad para que todos los drones se caigan. Entonces es un poco lo que planteabas, pues. Sí, pues es que... va avanzando la carrera armamentística. Y es que también, o sea, ¿cómo decirlo? El robot es tan sofisticado. O sea, un robot ya es tan sofisticado que con electricidad te lo chingas. No sé si me explico. Sí. O sea... es la diferencia entre nuestro cuerpo, ¿no? Que nuestro cuerpo es perfecto, o sea... o... no sé cómo decirlo, o sea... está altamente adaptado para este entorno, pues. O sea, y emular esa adaptación
desde la robótica es lo que ha costado un montón de trabajo. Claro, porque incluso en términos energéticos, ¿no? O sea, ¿cómo logras que, por ejemplo, puedes hacer columnas y columnas de soldados y hacerlos marchar por kilómetros y kilómetros? Pero emular eso desde un robot es muy difícil por el tamaño de las pilas, por ejemplo. O cómo alimentas después esas pilas. Cómo les llevas electricidad, cómo todo eso. Exactamente. Pues sí, y nada más para terminar con esto, ¿no? De la importancia que se le está dando a vigilar la inteligencia artificial. En Estados Unidos, a partir de esa junta que hubo el 21 de julio y con este trasfondo de la Junta de Seguridad de la ONU, crearon un nuevo organismo en Estados Unidos que se acaba de anunciar. Ayer fue el anuncio, ayer 26 de julio, que se llama Frontier Model Forum, que en español sería como el foro del modelo de la frontera, en el cual OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic crean un organismo en conjunto que se supone que va a vigilar que el desarrollo de la inteligencia artificial se haga con responsabilidad. En los objetivos, los cuales están plasmados en la página de OpenAI, fue OpenAI el que anunció esto, es impulsar la investigación en seguridad de inteligencia artificial para minimizar riesgos, identificar mejores prácticas para desarrollar modelos fronterizos de forma segura y compartir conocimiento con políticos, académicos y sociedad civil. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo pasará para que veamos algo similar en México? Mira, para empezar, en México había algo una noticia que no sé si, no recuerdo cómo se llama el tratado. No recuerdo si era Tratado de Versalles. No, estoy mal. Pero en 1923, después de la Revolución Mexicana, pues ya ves de que el país quedó en una inestabilidad. Entonces no recuerdo qué presidente fue a pedir así como se llama ayuda a Estados Unidos para que trajera un poco de estabilidad. Y firmó un tratado en donde durante 100 años le iba a estar... Tratado de Bucareli. Es el de... Es muy famoso y muy underground porque nunca nadie ha tenido como una copia ni nada, pero supone que en ese tratado México se comprometía a no hacer ningún desarrollo tecnológico avanzado, ¿no? A depender totalmente de Estados Unidos, porque hablaban de que los gringos tenían mucho miedo de que nos convirtiéramos en una especie como de Japón, pero a un lado. No, y pues, o sea, ahora pensemos que ya se acabó, ¿no? 2024 a lo mejor ya empecemos a ver que México se apunta, ¿no? A hacer ese tipo de tecnología, a tal, ¿no? O sea, obviamente en México no vemos ese tipo de foros porque pues realmente no estamos produciendo esa tecnología. Pero lo que me queda claro es de que no hay nada que detenga. O sea, de hecho, muchas invenciones importantes pues sucedieron en México, ¿no? O bueno, o a raíz de mexicanos. Sí, como la televisión a color. Los cajeros automáticos. Ah, eso no sabía. Simón. O sea que al final la inventiva mexicana es muy grande. Sí. Somos súper más ingeniosos que los gringos. Entonces... y cuando se mezcla ese ingenio con disciplina y tecnología, claro que se pueden lograr grandes cosas. Y cuando haya realmente ese tipo, o sea, que ya... O sea, el mexicano se proponga hacer también sus inteligencias artificiales, sus sistemas más complejos y todo eso, claro que va a haber la necesidad de regularlo, como te digo. Yo creo que en unos años va a haber 2 pasos para atrás con esto de la inteligencia artificial y va a ser así como ese ejemplo que te doy de alguien revisando tus prompts y aceptando, o sea, un filtro así para aceptarlo. ¿Sí? O sea, sí, tú dices que quizás ahorita estamos viendo como lo más avanzado de la inteligencia artificial porque la van a empezar a meter en reversa. Sí. Pues fíjate que de eso va la siguiente nota, porque hay un estudio que acaba de publicar científicos de Stanford en la cual demuestran que ChatGPT, la versión 4, la versión de paga, y la gratis, que es la 3.5,
se están volviendo más tontas estas versiones. Claro. Y la prueba con la cual lo hicieron fue a través de la predicción de números primos. Vieron que entre más grandes o más avanzadas eran las cifras, más batallaba para hacer el cálculo. Cuando recién salió, sí lograba hacer esos cálculos y ahora ya no pueden. Bueno, ahí te voy a preguntar algo. ¿Será que se está haciendo más estúpida? O sea, porque como computadora, claro que puede hacer cálculos, ¿no? Pero ¿será que ya está empezando a pensar como persona? O sea, si tú te pones a hacer un cálculo de números primos, ¿lo podrías hacer? No, claro que no. Yo soy comunicólogo. No, o sea, no, yo tampoco. Mi lado matemático está muerto. O sea, nadie puede hacerlo, o sea, así como computadora, vaya, como un cálculo y todo eso. Yo creo que se deriva mucho de que, o sea, no metemos espacio en nuestro cerebro de eso porque ya estamos cargando con muchas cosas, con muchos contextos, por así decirlo. Entonces, obviamente que la inteligencia artificial, el modelo, el lenguaje, ¿cómo se llaman? Large Language Model. Sí, man. Modelos largos de lenguaje. Sería la traducción. Sí, cuando ya les empezaron a meter a las personas a usarlo, ya era lo que te decía. La inteligencia artificial se adapta. No, se entorpece. Porque deja de pensar como computadora y la contaminas con nuestra humanidad. ¿Sí me explico? O sea, qué interesante. El mismo hecho de... O sea, de los memes. Tú dices que es como el dicho de el que con perros, no, con lobos anda, aullar aprende. Sí, claro, o sea... Así la inteligencia artificial que... Luego le va a dar ansiedad, luego le va a... Depresión. Sí, claro, o sea, si realmente va a pensar como humano... Qué interesante, ¿no? La interacción de dos inteligencias, ¿a qué puede llevar? Ajá. Pero entonces tú le apuestas más o bueno, dices que esa es una posibilidad, ¿no? Porque lo que se hablaba en la nota es que han estado tuneando tanto ChatGPT, por ejemplo, tenía esta opción de que podías ir a vínculos, la quitaron, hubo algunas quejas, la fueron actualizando, y al menos lo que apunta este estudio es que esas adaptaciones o esos cambios, esas ediciones, la están entorpeciendo. Te voy a... Bueno, es que voy a decir algo tan estúpido. Pero... verlo así, ¿no? O sea, desde el mismo concepto, si Stanford nada más lo está diciendo a raíz de que no puede calcular números primos, o sea, ya estando al público, para todos, o sea, le estás contaminando, por ejemplo, y se supone que está aprendiendo, ¿no? En su ChatGPT aprende con las prompts y todo eso. O sea, imagínate la forma en la que le construye los prompts de... O sea, números primos ya no solo te refieres a o sea, una pregunta, ¿no? ¿Cuánto es aceptable tener de números como primos, ¿no? O sea, que te refieras a tus primos como personas, ¿sí me explico? Chale. O sea, ya ves a dónde voy. O sea, luego que alguien de Monterrey le pregunte, ¿está bien relacionarse con los primos? ¿Sí me explico? En todo ese contexto te digo... Si realmente lo metes a la inteligencia artificial, obviamente vas a crear confusión. Ajá. Pero mira, me entré a la nota porque ya me hiciste dudar mucho. Dije, ¿qué tal que no eran los números primos y era otra cosa? Pero sí son los números primos. Y lo que hablan es que el porcentaje para identificarlos bajó del 97.6 en marzo de este año a ahora en junio al 2.4, o sea... Es lo que te digo, o sea... Es radical el grado... Ya no tiene... ¿Cómo se llama? Está tan saturado de toda la información que le hemos metido como humanos que ya no tiene espacio para calcular números, pues, o sea, es lo que te digo. Uno puede realmente hablar el lenguaje de las matemáticas con todo lo que le pasa, con todo lo que sabe, con todo lo que se entera. No, pues, o sea...
Oye, y pasando a la siguiente nota, porque ya creo que alargamos muchísimo esa, pero es interesante, ¿no? Debatir y ver qué más pasa y entender por qué. Porque de hecho OpenAI dice que no, o sea, que no han hecho ChatGPT más tonto a propósito. Entonces, si esta investigación ya vio que sí está pasando esto. O sea, yo digo que no es a propósito y que no cambiaron la programación, que es simplemente que el ChatGPT ha estado... Se juntó demasiado con humanos. Exactamente. Se le pegó lo humano. Y se le pegó lo humano, exactamente. Pero es interesante, como tiene investigación, creo que sería bueno ver qué más encuentran o qué más pasa, ¿no? Sí. Y la siguiente nota es un artículo del País que más que información es como un punto de opinión sobre cómo hay datos que indican que los humanos estamos teniendo cada vez menos sexo y abre la puerta a la reflexión cómo esto puede empeorar aún más con la inteligencia artificial, y lo correlaciono mucho con una nota anterior de hace 2 semanas sobre este juguete sexual que implementaba ChatGPT para contarte historias eróticas mientras lo utilizabas, pero al mismo tiempo el grado de intensidad con que vibraba o con el que se movía aumentaba o se regulaba de acuerdo a la historia que iba contando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces el artículo hace referencia a esta película de Her del 2013 con Joaquin Phoenix, en la cual se enamora, ¿no?, de su sistema operativo, de su inteligencia artificial, y habla de que quizás estemos abriendo la puerta a una especie como de alienación todavía más grave, en la cual cada quien está interactuando ya nada más con inteligencias artificiales y todos estamos más como en una soledad compartida, ¿no? Claro. Para empezar, pues yo creo que últimamente, ¿no?, también las relaciones han sufrido... Bueno, me voy a ir a algo bien tonto, pero se supone, ¿no? Han hecho varios experimentos de conducta animal. Y, por ejemplo, a las ratas, cuando las ponen en sobrepoblación, empieza a ver también esos mismos síntomas, ¿no? O sea, ¿tú crees que es más como una inteligencia innata o una cuestión natural? Como un sentido de supervivencia, ¿no? Sí, dices, ya somos muchos, bájale. Ajá. Eso es algo también así, digo, el ejemplo, ¿no?, de las tasas de gente que se cafetea, autocafetea, que se desvive en Japón, es también a raíz de eso, se supone. Tengo entendido, eso me enseñaron en la prepa, ¿no? Y esta cuestión de... O sea, es un placebo, pues. O sea, también de por sí, ¿no? Ya las relaciones creo que son muy complicadas. Pues simplemente es como si fuera otra forma de entretenimiento, ¿no? Porque luego ya también... O sea, no sé. Sí, da mucho que pensar. Y claro que es multifactorial. Por ejemplo, en ese artículo hablaban de cómo incluso algunas especies de osos pueden pausar sus embarazos cuando ven que no hay recursos. Entonces sí, o sea, puede ser una especie como de llamado instintivo, ¿no? A decir, bájale, pero también está el otro factor, ¿no? Que como sociedad cada vez estamos más expuestos a estrés, a sobretrabajo, y pues claro que en una situación de ese tipo el líbido disminuye, ¿no? Claro. Te voy hablando de también hay... O sea, hay otras ramas que no son meramente inteligencia artificial, pero siempre estamos rozando. Por ejemplo, inteligencia de negocios. No sé si has escuchado los data warehouse. No. Obviamente, pues... casi toda la información con la que se alimentan estos sistemas son bases de datos, ¿no? Pues ya también hubo que especializarse y dar el brinco en bases de datos que hicieran miles de millones, pues, porque imagínate cuántos tweets al día se hacen, o sea, por minuto, tal, ¿no? Es mucha la información que se está generando y pues... Se ocupa quien la analice. Y para eso necesitas guardarla. Claro. Bueno, pues uno de los pioneros ha sido Walmart.
sobre todo en sus ventas. Y hay una anécdota en donde de repente, pues ya ves un newsletter automático, le llegó a una chica embarazada. No, al revés, a su papá. Ah, ¿no? ¿Te la sabes? Pues Sí, ahí está. que su papá le empezó a salir anuncios de Walmart de pañales. Y, Sí. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y pocos días después, pues se enteró que su hija adolescente, creo, estaba embarazada, ¿no? Y O sea, preguntó en Walmart así nada más como en el servicio al cliente, así como que, oigan, ¿por qué me están saliendo estos anuncios, no? Y dice, no, pues se lo checamos. Y ya que checaron y todo eso, y fue porque compró una crema corporal que, o sea, no es así como que digas la crema para embarazada, pero se dieron cuenta que quienes compraban esa crema para algo así como, no sé, resequedad, tal, así, poco tiempo después compraban pañales. qué loco, no me sabía la historia completa. Sí, ahí es cuando la inteligencia artificial te conoce mejor que tú, ¿no? De hecho, o sea, te digo, están varias anécdotas bien curadas. Por ejemplo, también en el mismo Walmart se dieron cuenta que si ponían la cerveza al lado de los pañales, los dos se vendían como pan caliente, güey. ¿Y eso por qué? Pues porque los papás eran los que enviaban a ir por los pañales, pues. Entonces ya así como que les ponían la cerveza al lado y así como, chinga su madre, ya. Llevaban los dos. Qué loquísimo. Y todo, o sea, yo soy del pensamiento que nosotros como humanos, la verdad, no somos tan inteligentes y tenemos muchas... Gracias. sí, comportamiento, que no nos damos cuenta, mucho comportamiento conductual, o sea, también, o sea, la verdad, a veces somos muy prejuiciosos, pero pues tenemos razón, ¿no? Pues hay teóricos, por ejemplo, está Yuval Noah Harari en este libro del Homo Deus, que habla de que la inteligencia artificial va a ser consciente del inconsciente, pues, o sea, que vamos a llegar a poder darnos cuenta de todos esos patrones de comportamientos que ahora no entendemos ni por qué los hacemos, pero al verlos quizás logremos eso, ¿no? Que dice él que es hacer consciente el inconsciente. Sí, también si me permites, ya ves yo lo que mencionabas, ¿no? De que mucha gente utiliza ChatGPT para como si fuera psicólogo y así. Las dudas existenciales. Es que, o sea, yo creo que eso está bien a cierto punto, no como depender de lo que te diga, pero... O sea, ChatGPT no es un no es un motor de búsqueda. Se supone es un modelo de lenguaje largo que, o sea, te debe dar claridad con sus palabras, o sea, ir directo al grano, pues. Entonces, como a nosotros como personas nos encanta hacernos las cosas más difíciles, sobrepensar mucho, ¿sí me explico? O sea, si le preguntas al modelo de lenguaje largo, pues se supone que te debería dar una respuesta concreta. Entonces, para tú agarrar eso y luego ya hacer un ejercicio de reflexión interna, de introspección, pues es algo así como que a lo mejor por significado debería servir para eso, pues. No te entendí, venga. Pero si le preguntas cuál es el significado de la vida, te debe dar una respuesta que te... Concreta. Si tú tomas esa respuesta para... O sea... Pensar, así como analizar, reflexionar. O sea, yo creo que estarías haciendo un buen uso se supone, para lo que fue hecho, pues. Ya. ¿Como un super Google, dices? No, porque no es un motor de búsqueda. Se supone que o sea, el superpoder de ChatGPT es que te haga concretas las cosas. Ya. O eso en teoría fue para lo que fue creado, pues. Claro. Pero ya depende de cada quien el uso que se le está dando, ¿no? Ajá. Oye, y de una vez hablando de Google y pasando a la siguiente nota, resulta que Google fue a presentar a diferentes medios de Estados Unidos una nueva inteligencia artificial con la cual se pueden escribir artículos de noticias, pero es muy interesante porque es como una información no oficial, pero supone que el New York Times se mostró preocupado, o sea, en vez de quedar como asombrados o haberlo tomado como una tecnología buena, ellos dicen que
la vieron como inquietante y señalaron que parecía ignorar el esfuerzo que se hizo para producir noticias precisas. Entonces pareciera más que Google está dando como patadas de ahogado, intentando ahí conectar diferentes productos, porque incluso ya hay una inteligencia artificial que están implementando de manera experimental en algunos hospitales, pero al menos esta que se supone se va a llamar Génesis y va a estar enfocada para que los periodistas puedan hacer su trabajo más rápido, pues no ha causado una buena impresión. Te voy a... Es que, bueno, me sacas lo conspiranoico, güey. Creo que también es así como que una doble moral del... Decir así como que el New York Times y todo eso, o sea, como si realmente fueran responsables en lo que divulgan y como si no hicieran clickbaits, como si no quisieran controlar a las masas y como si no hicieran lo que, o sea, como con tal de buscar la nota, transgiversan todo. El dinero también. Ajá. O sea, a veces transgiversan la información para quedar bien con sus patrocinadores, ¿no? Claro, entonces yo creo que si les inquieta es porque sí hizo algo que los puede suplir, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, fíjate, pero en la nota mencionan que ya hubo un medio que se llama CNET, no sé si lo conoces. Valoran mucho, califican celulares y eso, computadoras, aparatos, todo eso. Y ellos intentaron utilizar ChatGPT para hacer sus notas y al final les llovió mucha crítica porque daban muchos datos inexactos y tuvieron que volver a editar las notas que publicó ChatGPT y agregarle una leyenda, ¿no? De que esta nota fue originalmente creada con ChatGPT, pero tuvo que ser editada, ¿no? Sí. Entonces es interesante ver cuánto tiempo va a tardar para que al menos los periódicos, que creo que es como el tipo de contenido que es más fácil de realizar con estos Large Language Model, comiencen a ser redactados ya no por humanos, sino meramente por inteligencias artificiales, que se conecta un poco con la nota que decía Sam Altman, de que los primeros que se van a empezar a quedar sin trabajo son precisamente quienes se supone que están como más preparados o más educados. Sí, hasta, bueno, ya ves ahorita hay un montón de libros que sacaron gracias a ChatGPT. Y pues que es muy fácil comercializarlos a través de Amazon, Kindle y todo eso. Sí, pero también habría que ver la calidad, ¿no? Eso. Claro, o sea, hay... Eso claramente es la diferencia entre lo que puedes hacer con estas herramientas. O sea, sí te van a automatizar y hacer algo mucho más rápido, pues, pero pues... ¿Cuál es el nivel de calidad, no? Ajá. Y ahí quizás podemos volverlo a conectar con esto de los picapiedra, ¿no? Que quizás al final resulte ahí un híbrido bien raro de tecnología, no tecnología. Sí. Donde está un humano, ¿no? Como dándole vueltas a la manija. Oye, Benja, estamos sobre el tiempo. Últimas 3 notas. Esta va a pasar rápido. Que es que ChatGPT ya está disponible para Android como aplicación para tu celular, al menos en Estados Unidos, y se espera que pronto pueda estar en México. Si tienes un iPhone, ya puedes acceder a la aplicación de ChatGPT directamente, pero los que tenemos Android vamos a tener que esperar un poco más. Y las últimas 2 notas creo que van muy vinculadas, que es esta nueva canción que va a salir de los Beatles, en la cual se usó inteligencia artificial para rescatar, entre comillas, ¿no? Porque realmente no sabemos cuál fue verdaderamente el trabajo detrás de la canción, para rescatar la música, la canción, que diga la voz de John Lennon, y hay ahí cosas que ha dicho Paul McCartney y Ringo Starr. Y la otra nota es que hubo ahí un experimento para crear un episodio de South Park íntegramente con inteligencia artificial. Es decir, se creó el guión, se crearon las animaciones y se crearon la voz con una inteligencia artificial especializada en South Park, que pues precisamente, ¿no? Dado que es una animación como muy sencilla de hacer, pues fue muy fácil generar esta inteligencia artificial. Y puedes ver un video ahí en el Twitter de la empresa que detrás de este experimento, que se llama The Simulation, donde ves el menú
y es muy interesante porque es casi como un videojuego. Escoges quién va a ser el personaje principal, quiénes van a ser los personajes secundarios, y después le das el prompt de qué quieres que se trate el episodio, y ahí puedes ver cómo se fue generando casi automáticamente, como si fueran NPCs de un videojuego, todo el capítulo. Yo creo que es, bueno, South Park me gusta, no siempre le sigo la huella como va, pero si, o sea, volvemos a eso de la calidad, si realmente, o sea, puedes hacer un libreto a la calidad del show, porque pues no es poca cosa, ¿no? O sea, los creadores realmente sí, vaya, o sea, parece el programa que es muy sencillo, pero pues la verdad no, sí está, sí algo, o sea, sí muestra argumentos. No sé, ¿tú qué opinas? Pues Benja, estamos sobre el tiempo. Queda para el siguiente episodio pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta para que veamos películas, música y programas de televisión generados totalmente con inteligencia artificial? Sobre todo ahorita que está la huelga de guionistas y actores en Hollywood. Pero, pues damos fin a nuestro primer episodio. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Bye.